Bienvenido a Teduca Hospitality Podcast de Torres Consulting, el lugar donde conocer a los perfiles más interesantes de la industria turística. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, actualidad y todo lo que hay que saber sobre el sector hotelero, con énfasis en la formación, la educación, las novedades tecnológicas y, por supuesto, el revenue. No olvides suscribirte para estar siempre al día de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí. ¡Arrancamos! Isabel Iglesias es la invitada del episodio número 118 del podcast, donde hablamos sobre recursos humanos, la gestión del talento, la crisis actual que hay para encontrar talento en muchas industrias y en muchos países, y nos centramos en la parte del turismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para atraer talento y posibles soluciones de cara al futuro? Muy interesante realmente la conversación con Isabel Iglesias. Espero que lo disfrutéis. Isabel Iglesias, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues encantado, un placer tenerte aquí conmigo este ratito para charlar sobre recursos humanos. En este caso, ¿no? Estamos intentando dar esa visión humanística o humana de la gestión del talento, en este caso en el turismo, y bueno, pues me parece que era imprescindible poder charlar contigo. Así que para arrancar, quiero que te definas tú misma. ¿Quién es Isabel Iglesias? Uy, ¿quién es? Pues Isabel es muchas cosas. Isabel es una apasionada del mundo de la gestión del talento, pero también le gusta mucho todo lo que tenga que ver con redes sociales, toda esa parte digital. Yo empecé trabajando en recursos humanos, como digo yo, casi en la prehistoria, en el sentido de que no teníamos redes sociales, ni muchas de las cosas que llevamos viendo ya algún tiempo. Y eso, pues en cierta manera, bueno, pues me ha permitido, digamos, conocer esa parte un poco más tradicional de la gestión del talento e ir poco a poco incorporando a todas estas novedades. Es decir, me ha permitido, el llevar trabajando varios años, me ha permitido el poder, pues tener una visión bastante completa sobre cómo ha evolucionado nuestro sector. Y básicamente, pues lo que te decía, pues una persona que cree mucho en las personas dentro de las organizaciones, esa parte de visión humanista, y también soy una firme creyente de que la función de recursos humanos necesita hacer una vuelta, un back to basics, o sea, es decir, una vuelta a los básicos. Necesitamos recuperar un poco la esencia de la función. Y bueno, yo un poco en esas estoy. O sea, recuperar la esencia de la función no quiere decir ni muchísimo menos que vayamos a hacer las cosas que hacíamos hace 20 o 25 años, pero sí de alguna forma pues poner a las personas de verdad en el centro y no solamente de palabra. Que es sencillo decirlo, es una frase muy, muy básica, pero luego a la hora de aplicarlo es complicado. ¿Fue pasional el dedicarte a recursos humanos? ¿Surgió después? ¿Cómo fue esa entrada? Pues mira, surgió cuando yo estaba haciendo Derecho. Yo hice Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, cuando en cuarto de carrera, antes la carrera de Derecho duraba 5 años, y cuando estábamos en cuarto de carrera, pues tuve una asignatura que era Derecho del Trabajo, toda la parte de Derecho Laboral. Y a mí aquella asignatura pues me gustó. Es verdad que, bueno, pues había otras que sí, no estaban mal y demás, pero no sé, esta caló de una manera especial. Reconozco que, bueno, pues todo lo relacionado con las personas, los trabajadores, evidentemente todo a nivel legal, a nivel jurídico, aquello me llamó. Y entonces empecé, en aquella época, te estoy hablando del año, porque yo terminé Derecho en el año 96, es decir, hace mucho tiempo ya. Y bueno, en aquella época todavía seguíamos hablando de los departamentos de personal, o sea, para nada hablábamos de recursos humanos todavía. Y entonces fue ahí cuando empezó a despertar ahí pues esa parte de interés, empezó a surgir ese interés sobre todo lo que tenía que ver, primero, desde una perspectiva mucho más jurídica, más legal, pero ya empezaba a intrigarme bastante qué hay detrás de esa parte legal, de esa parte jurídica, porque yo decía, sí, vale, está muy bien, todo lo relacionado con comités de empresa, derechos, obligaciones de los trabajadores, y yo decía, pero aquí tiene que haber algo más. O sea, aquí tiene que haber algo más relacionado con desarrollo, con motivación de trabajadores, pero claro, era una carrera, en mi carrera en Derecho, por supuestísimo, como no habían optativas, era lo que era, yo no tuve ocasión de conocer absolutamente nada.
O sea, esto fueron cosas que yo posteriormente me fui formando, fui investigando y fui descubriendo, porque yo en la carrera no aprendí nada de recursos humanos porque así era como estaba diseñada antes la carrera de Derecho. Sí, sí, sí. Y luego, aparte de tu carrera en recursos humanos, has colaborado y colaboras mucho con centros educativos y formación, dando charlas y ofreciendo formación a estudiantes. ¿Hay una relación directa entre esa gestión de personas que tienes, es tu pasión, y la formación? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que hay personas que nos dedicamos a recursos humanos que al final tú tienes una cierta inclinación hacia un área. Ten en cuenta que recursos humanos tiene diferentes áreas. Pues no sé, tienes el área de formación, que en realidad lo que tú haces en un área de formación dentro de lo que es un departamento de recursos humanos está más enfocado a realizar un plan de formación, no tanto quizás a generar contenidos. Pero sí que es verdad que yo me pagué la carrera dando clases de inglés para niños. Es decir, a mí como que la parte, digamos, de docencia era algo que yo, bueno, pues la había tocado, evidentemente no tenía absolutamente nada que ver y es algo con lo que yo siempre me he sentido muy cómoda, en la parte de docencia. Bueno, di clases de inglés para niños y como yo soy de letras puras, di clases de latín también. O sea, ese tipo de cosas, bueno, pues que en el instituto yo estudié latín y griego y bueno, pues también di alguna clase de latín en un momento dado, pues a gente que necesitaba un poquito más de ayuda con todo esto. Y sí que es verdad que siempre me había llamado la atención el tema de la docencia. Pero no creo que sea algo que esté intrínsecamente relacionado. De hecho, es que para ser docente, y tú lo sabes, Pablo, porque tú también eres docente, no vale simplemente con tener muchos conocimientos, hay que saber transmitir los conocimientos, y esa es la parte difícil. Y luego, tocando el tema de los recursos humanos y de la gestión de personas, comentaba en otra entrevista con otro responsable de recursos humanos que hay departamentos de recursos humanos en algunas empresas que son puramente administrativos, que gestionan nóminas, despidos, contrataciones, etcétera, y hay otros que se centran más en lo que decías tú, desarrollo de carreras, preocuparse de la parte humana. ¿Depende más de la organización de la empresa o más del perfil de esa persona de recursos humanos a la hora de elegir un camino u otro? Yo creo que depende bastante del enfoque que tenga la dirección de la empresa con respecto a la gestión del talento. Porque, y esto lo hemos visto mucho, empresas que contratan a un profesional muy valioso, muy válido y que al final, bueno, pues la empresa termina haciendo sota, caballo y rey. Y es una persona completamente desaprovechada por esa tendencia, voy a decir tan española, de cuando voy a contratar o cuando voy a fichar, quiero fichar al mejor y luego lo tengo pues haciendo eh, 3 cositas que prácticamente no aportan valor, pero no porque la persona no sea capaz, sino porque a lo mejor la empresa a nivel de cultura no está preparada para ello. Entonces eso también para un profesional resulta muy frustrante. Yo lo he vivido porque yo he trabajado muchos años en departamentos de recursos humanos y es bastante frustrante cuando pues empiezas a trabajar en una empresa, en un proyecto nuevo y bueno, y aparentemente ya sabemos que en las entrevistas, bueno, pues quizás no todo lo que se cuenta en una entrevista encaja con la realidad del puesto, sino que muchas veces es casi más como digo yo, un desideratum, es decir, es casi más un deseo de, oye, nos gustaría que pudieses hacer todo esto. Y luego la realidad del día a día es que no. O sea que al final terminas haciendo sota, caballo y rey, pero no porque tú no tengas capacidad para ello, sino porque muchas veces ni siquiera la propia empresa está madura o se siente cómoda con determinadas estrategias. Y de ahí pasamos a la pandemia, la gran renuncia, la gente deja sus puestos en diferentes niveles, en diferentes países y en cada industria es un mundo. Pero tú desde los recursos humanos, desde tu punto de vista, a nivel global, y luego sí te preguntaré también en el área del turismo, pero a nivel global, ¿a qué crees que se puede deber esa, cómo se llama, gran renuncia? ¿A qué se debe? Pues básicamente se debe a un cambio de prioridades de los profesionales. O sea, aquí se han juntado varias cosas. Se ha juntado, por un lado, el cambio de prioridades de muchos profesionales. De repente, claro, esto ha sido como un bofetón con la mano abierta, que nos han dado absolutamente a todos, a unos más, a otros menos, pero todos hemos recibido un sopapo, ¿vale? La pandemia ha sido
no sé, yo creo que no habrá mucha gente que pueda decir que la pandemia le ha supuesto algo especialmente positivo. Sí, con el tiempo terminas identificando cosas positivas, pues si a lo mejor has tomado una decisión de no continuar algo que no te gustaba y demás, pero en líneas generales para todos fue un sopapo con la mano abierta. Entonces, mucha gente ahí empezó a plantearse ¿realmente dónde estoy bien? ¿Me siento contento? ¿Me veo trabajando X años? Y eso fue lo que llevó a ese cambio de prioridades. También el hecho de que hubo gente que por primera vez pudo teletrabajar, algo que parecía impensable, porque España tenía antes de pandemia uno de los niveles de teletrabajo más bajos de toda la Unión Europea. Las empresas españolas siempre se caracterizan por ser bastante presentistas en líneas generales y, de hecho, vamos, el principal reflejo es que una vez finalizada la pandemia, España ha vuelto, no te digo que a los niveles prepandemias de teletrabajo, pero tiene una de las tasas de teletrabajo más bajas de la Unión Europea. Es decir, la cultura presentista en España está bastante arraigada. Entonces, por un lado, la pandemia produjo ese cambio de prioridades y esto, bueno, pues le hizo a muchísima gente replantearse si realmente, bueno, pues querían seguir donde estaban. Y luego también ha tenido bastante que ver el cómo reaccionaron las empresas. Y ahí sí que lo voy a conectar un poquito con el tema del sector del turismo, porque los hoteles fueron uno de los sectores, bueno, junto con otros como la hostelería, más afectados por el tema de la pandemia. Y bueno, pues yo he tenido ocasión de impartir formación bueno, pues en cursos específicos relacionados con el sector de la hotelería y bueno, pues me he encontrado pues con situaciones que me han comentado pues algunos directores de hoteles como llevamos 2 años con el hotel cerrado y cuando vamos a abrir, vamos a hacer una especie casi de reinauguración, porque claro, 2 años con un hotel cerrado pues implica tener que hacer muchos ajustes y entonces me acuerdo perfectamente cómo el año pasado en una formación, pues precisamente los directores me decían, claro, nos hemos encontrado que después de llevar 2 años el hotel cerrado, cuando hemos ido a comunicarle a la gente que las teníamos en ERTE, que volvíamos a abrir el hotel, bueno, pues hay gente que nos ha dicho que ya no volvía. Volvía pues porque han cambiado de sector, porque su situación ha cambiado completamente, porque han encontrado trabajo en otro sector distinto. Y en cierta manera, y esto yo he escuchado esa parte de, digamos, de quejas de esos empleados, pues empleados que se les comunicó el día no sé qué de marzo, oye, vas a un ERTE, y lo siguiente que supieron fueron 6, 7, 8, 9, 10 meses, X tiempo, oye, te sacamos del ERTE. Y mientras tanto, no ha habido prácticamente ningún tipo de comunicación. No digo que esto haya sido la norma habitual, te digo que esto se ha producido porque he tenido ocasión de tener información y efectivamente es así. Entonces también, claro, los empleados, de alguna manera, los empleados y las empleadas lo que se plantean es, a ver, he estado 6, 7 meses, X meses en un ERTE y no he tenido ningún tipo de, no has tenido ningún tipo de comunicación conmigo, en ningún momento me has preguntado, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu familia está bien? Y demás. Mira, tenemos que prolongar este tema 1 mes más porque la situación es esta, la otra. Nada, o sea, absolutamente nada. Y claro, eso también a la gente le hizo replantearse si realmente, oye, aquí donde yo estoy trabajando, realmente quiero seguir así. O sea, ha influido mucho también lo que han hecho las empresas, cómo han gestionado el tema de los ERTES, la comunicación y la relación con los trabajadores y las trabajadoras durante el tiempo que han estado en ERTE y también con aspectos relacionados con la pandemia. Y eso ha influido mucho también. Entonces, cambiar las prioridades, probablemente, evidentemente la gente no se queda en casa sin hacer nada, habrán cambiado de trabajo a unos que le ofrezcan mejores condiciones. Pero has dicho, y no sabía ese detalle, que España, durante la pandemia, obviamente, por razones obvias, aumenta el teletrabajo, pero luego después de la pandemia vuelve a disminuir. Sí. Sí, ahora mismo no tengo el dato, tendría que buscarlo porque no lo tengo, no lo recuerdo. Hace tiempo además que no publico nada relacionado con el teletrabajo porque el teletrabajo ya es uno de esos temas
que prácticamente, digamos que, bueno, tuvo muchísimo impacto durante bastante tiempo porque, claro, veníamos de una cultura donde había muy poco teletrabajo. Sí que es verdad que algunas empresas, quizás más esas empresas de corte internacional o multinacionales, sí que estaban más acostumbradas al teletrabajo, pero en líneas generales, bueno, pues no es la tónica habitual. Y bueno, pues claro, con toda la situación, pues no hubo más remedio que mandar a la gente a su casa y que la gente pudiese seguir trabajando. Y ahí, pues, bueno, pues se facilitó el tema del teletrabajo, pero en el momento en el que se empezaron a relajar las medidas sanitarias con el tema de la pandemia, las empresas, bueno, pues lo que querían era el que la gente volviese a las oficinas. En algunos casos se ha podido quedar a lo mejor algún, bueno, algún modelo híbrido con un poquito de, de teletrabajo, pero bueno, tampoco es lo más habitual. De hecho, una de las grandes, digamos, peticiones, por ejemplo, yo que hago procesos de selección, una de las grandes peticiones de los candidatos es ¿y cuántos días de...? O sea, ya la pregunta no es ¿hay teletrabajo? La pregunta es ¿cuántos días de teletrabajo hay? Que es Sí, sí, que se da bastante por hecho ya. significativo. Claro, claro, o sea, Ujú. no es que doy por hecho, o sea, es que yo quiero teletrabajar. O sea, aquí la clave está en cuánto me vas a ofrecer, porque si me ofreces más de lo que ya tengo, me interesa. Si me vas a ofrecer lo mismo que yo tengo, pues igual ya hemos terminado de hablar. Pero es Ujú. una de las principales preguntas y además es uno de los criterios más significativos para que un candidato o una candidata quiera continuar adelante en un proceso de selección. Ujú. Y luego, ya no solo, o sea, a nivel personal prioritario, ¿no? Que la gente se ha acostumbrado y es el tiempo que se ahorra. Una persona de una ciudad grande que tarda una hora en ir y otra en volver, se ahorra 10 horas a la semana, que las puede dedicar a trabajar más o a mucho más ocio. Ya es una cosa diferente, ¿no? Pero es que es tremendo la Sí. cantidad de tiempo que se puede ahorrar. Y entonces, hablábamos, cambia las prioridades de la gente en general, ¿no? De todas las industrias, y has tocado el tema de los ERTEs, cómo se gestionaron por parte de algunos hoteles, pero es que a nivel particular en el turismo hay una especie de desencanto, en especial hacia el turismo. Se habla mucho de las condiciones laborales, de los horarios, pero siendo un poco abogado del diablo aquí, también tienen horarios difíciles la gente que trabaja en hospitales, Sí, o policías, o sí. panaderos, y no parece que haya, no tengo datos, pero no me suena que haya tanta crítica hacia las condiciones laborales y que haya una renuncia de policías o de enfermeros. Entonces, Sí, con el tema sanitario sí. Con el tema ok, no sanitario sí sabía. que sí. Con el tema de los policías no tengo datos. Me imagino que como pues se trata de un trabajo al que accedes por oposición, bueno, también en parte como los médicos, aunque hay muchos médicos que están trabajando sin acceder por oposición, pero sí hay una fuga bastante importante de sanitarios hacia Europa. De hecho, muchos países europeos vienen aquí a España precisamente a fichar sanitarios porque salen muy bien preparados y porque además las condiciones que les ofrecen son escandalosamente, vamos, comparadas con las españolas, son escandalosas de buenas. O sea, es que no hay ningún tipo de comparativa. Pero sí, es cierto que, bueno, que se pone bastante el foco en las condiciones de trabajo en el sector del turismo. Y aquí yo creo que tiene mucho que ver con, pues, con cosas que hemos visto durante muchos años, pues con que no se respeten las jornadas de trabajo, con que a una persona se la contrata, se le hace un contrato por 20 horas, pero la persona tiene que trabajar 40 o 50, y hay una parte en que se le paga al trabajador en negro y otra parte que no. Es decir, hay una serie de aspectos que quizás esto no sucede tanto en los hoteles o en las grandes cadenas, porque evidentemente está todo mucho más estructurado, pero sí que existe, bueno, pues ese tipo de prácticas que han perjudicado mucho al sector. Y esas prácticas están muy arraigadas, porque al fin y al cabo, pues era un poco lo que cuando nos encontramos hace unos días, pues hablábamos tú y yo. ¿Estamos dispuestos a pagar 6, 7, 8 euros por un café? Porque a lo mejor es el precio que tenemos que ponerle a ese café para que realmente a esa empresa o a esa cafetería, a ese bar o a ese hotel o lo que sea, le salgan las cuentas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en realidad muchos de los consumidores pues, no estamos dispuestos a pagar 8 euros por un café. Nos parece que un café, por poner un precio exagerado, Sí, claro. el café a lo mejor pues tiene que costar 2 euros, pero para que a esa empresa, poniéndolo a 2 euros, y aquí no estoy justificando, por favor, ni muchísimo menos nada, estoy un poco haciendo un poco una reflexión sobre este tema, pero para que esos precios puedan seguir manteniéndose bajitos, pues aquí solamente hay dos opciones, hay dos alternativas, o reduces coste o vendes más. Y entonces el vender más te permite poder tener, digamos, más ingresos en definitiva. Entonces, claro, cuando eso no se produce, pues al final vas reduciendo costes. ¿Y de dónde resulta más sencillo? Que es muy habitual. ¿De dónde resulta más sencillo cortar o reducir el coste? De los salarios de los trabajadores o de las condiciones laborales de los trabajadores, básicamente. Que es el eslabón más débil, ¿no? O el más sencillo. Claro, porque lo que no vas a hacer es poner un café de mala calidad, por decir algo. ¿Por qué? Pues porque entonces con eso lo que estás consiguiendo es que la persona ya no vuelva a tomar café, porque claro, no está dispuesto a tomarse un café que no le gusta o el motivo que sea, con lo cual tienes que seguir manteniendo la calidad de ese café, siguiendo un poco con el ejemplo, y dices, vale, y entonces, ¿de dónde corto para poder mantener ese precio, por decirlo así? Sí. Que la otra opción sería, como que decías, ¿no? El precio exagerado, 7 o 8 euros un café o 400 euros un vuelo a Canarias, que está ahora este verano. Y ya es cuestión de la cliente dice, oye, pues me sigue interesando, me sigue pareciendo que merece la pena o no, mira, ya no me lo puedo permitir. Claro. Y no me tomo el café o no me cojo ese vuelo, ¿no? Claro. Pero, sí. Y relacionado un poco con ese desencanto que hay hacia ciertas industrias, también está ocurriendo con el tema de los estudios. Con el tema de los estudios. Jóvenes que se plantean o dejan de plantearse el estudiar ciertas carreras. A mí personalmente me afecta, me preocupa el tema del turismo, ¿no? Por esa mala reputación que tiene. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Pues eso es difícil porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, que como sabes tenemos los CDTs, los Centros de Desarrollo Turístico, que han sido unos centros de formación que precisamente han trabajado mucho y muy bien precisamente en la cualificación profesional, además en una zona tan turística como es la Comunidad Valenciana. Y claro, y desafortunadamente pues en estos últimos tiempos, desde pandemia, pues lo sorprendente es que estas formaciones pues prácticamente están desiertas. No digo que estén vacías, pero prácticamente están desiertas. Entonces, nos estamos encontrando con que este sector del turismo está dejando de ser atractivo para una persona joven, por ejemplo, que se incorpora al mercado de trabajo, o una persona que está planteando hoy hacia dónde quiero orientar mi carrera profesional. ¿Por qué? Pues porque saben que posiblemente van a tener que encontrarse con salarios bajos, con precariedad, van a tener que trabajar fines de semana, festivos, van a trabajar muchas más horas de las cuales una gran parte no les van a pagar y al final, bueno, pues la persona que está de alguna manera planificando su futuro profesional elige y dice, quiero realmente tener un trabajo en estas condiciones y como hoy en día hay otras alternativas a las cuales se puede acceder, pues al final, solución, pues no, pues me voy al sector al otro o al otro. Entonces, yo creo que es un esfuerzo de todos los agentes, por decirlo así, que están involucrados en lo que es en el sector del turismo. O sea, es algo que no puede hacer por sí solo solamente los centros de formación, no pueden hacer tampoco por sí solo los hoteles o, por ejemplo, o los puntos turísticos. O sea, es un tema que va mucho más allá. También, fíjate, si vienes a nivel internacional, los países, vamos a decir, más avanzados, más desarrollados, la mayoría de roles que son menos apetecibles los suelen hacer extranjeros. Sí. O sea, igual que los españoles hace 60 años íbamos a Francia o a Suiza a recoger la uva, por ejemplo, la vendimia. Pues la agricultura es un trabajo que a lo mejor el suizo no le apetecía hacer o el francés por esos salarios. En Estados Unidos será el mexicano el que haga ciertos trabajos y en España a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que si el español medio no quiere, por las razones X que sean, hacer ese tipo de trabajo, que sea más normal
el que una persona que sí acepta esas condiciones, aunque sea de otro país, de igual Sí, el origen, lo haga, ¿no? sí. Sí, lo que pasa que fíjate, Pablo, hace unos meses leía precisamente un artículo, no recuerdo dónde, donde hablaba de otro añadido más con respecto a esto mismo que tú estás comentando, de esa inmigración que viene para hacer esos trabajos que aparentemente parece que no quieren los españoles. Y es que hay un volumen importante ya de inmigrantes, estamos hablando de gente que ya lleva un tiempo en el país, que tampoco están haciendo esos trabajos. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes también han ido mejorando su cualificación y también quieren ir mejorando sus expectativas profesionales. Y entonces nos empezamos a encontrar con que cada vez más hay personas inmigrantes que llevan X años en España, que han estudiado y que a lo mejor pueden estar desarrollando, desempeñando puestos de trabajo que no son en la hostelería, que no son en el turismo o que no son en la agricultura. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues el hecho de estar un determinado tiempo en España le ha permitido poder mejorar su perfil. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? No creo que sea fácil, porque No. tampoco creo que la solución sea decir, bueno, pues que este trabajo lo hagan los inmigrantes. Ya, pero es que hay inmigrantes que tampoco lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque han encontrado otras oportunidades y han visto que esas oportunidades son mejores que lo que han tenido. Ujú. A ver, en algunos roles la solución será la automatización. Eh, Sí, Igual que, sí, por ejemplo, en los aeropuertos cada vez es más habitual que tú te lleves tu tarjeta de embarque ya impresa o en el móvil sí, directamente sin imprimirla, ¿no? Para escanear sí, el QR y que ni siquiera haya una persona que te lo mire porque tú escaneas tú mismo tu QR, te facturas tu maleta. Esos roles han desaparecido, que eran unos roles muy mecánicos, o sea, unas tareas muy mecánicas y que puede hacer un software. Quizá para otros muchos, que ya ha pasado en la industria. O sea, piensas en la industria automovilística, los robots que sí, tienen haciendo sí, coches, pues eso antes era un trabajo manual, que esos roles ya no sí, existen. sí. Cada vez más imagino que en parte por el avance tecnológico y en parte por el desinterés del trabajador en hacer ese tipo de trabajos, pues se avanzará más en ese aspecto, ¿no? Sí, hay una parte de automatización, lo que pasa que a mí me genera duda de hasta qué punto tiene cabida. Ya te voy a contar 2 ejemplos relacionados con tanto con un hotel como con un restaurante, donde precisamente se ha introducido la automatización o la robotización, más bien. Y yo no termino de tener muy claro dónde un sector donde el componente humano es tan importante, pues el hecho de que tú puedas llegar a una recepción de un hotel, que la persona que te vaya a hacer el check-in pues pueda tener una conversación contigo, no sé, una serie de cosas. Y ahora aquí pues me viene a la cabeza, yo no sé si conoces, hace unos años un propietario de un hotel en Japón decidió precisamente sustituir a todo el personal del hotel con robots. Y entonces eliminó por completo las personas y lo que hizo fue pues, comprar una serie de robots para hacer esas tareas de check-in y demás aspectos. El resultado fue que al cabo de un tiempo, no mucho, tuvo precisamente que quitar los robots y volver a contratar personas. ¿Por qué? Pues porque quizás todavía no estamos en un nivel de desarrollo tecnológico, ojo, igual de aquí a un tiempo, eso ya no sucede, pero quizás en estos momentos todavía no estamos a un nivel de desarrollo tecnológico como para que realmente esos robots puedan hacer una aportación de valor superior al que pueda hacer una persona, un especialista, un recepcionista, una recepcionista. Por ejemplo, los robots se estropeaban con mucha frecuencia. Eso evidentemente supone incurrir en una serie de costes porque, claro, tienes que tener a alguien que te repare el robot en cuestión. El cliente tampoco terminaba de estar satisfecho del todo porque era todo como muy impersonal. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Pues a mí me genera dudas, Pablo. Y Ujú. hace un mes aproximadamente estuve en Málaga, precisamente por un tema de trabajo, y fui a comer a un restaurante que había una serie de camareros, era un buffet, y había una serie de camareros que eran los que te iban trayendo, porque es una especie de buffet, pero te traen los platos a la mesa. Y luego se apoyaban en una especie de robot camarero
donde le iban poniendo una serie de platos y entonces este robot se iba moviendo por la sala e iba entregando los platos a las diferentes mesas. Entonces, bueno, el comensal lo único que tiene que hacer es coger el plato, le tiene que dar a un botoncito al robot para que él pueda volver y a su vez, digamos que lo vuelvan a cargar de nuevos platos. Si habían 5 camareros, por decir algo, no me acuerdo cuántos había un robot. Evidentemente, el trabajo que podía, vamos a decirlo así, hacer el robot era bastante inferior por volumen al que hacían los camareros. A mí me pareció que era casi más, bueno, pues un tema gracioso, por decirlo así, porque no sé hasta qué punto realmente el robot le sacaba tanto trabajo a los camareros. Esa era mi duda. Sí, yo creo que, a ver, no tengo conocimientos de informáticos a ese nivel, obviamente, pero es más el desarrollo del software que del robot como tal. O sea, el robot físico, ¿no? Es el caso de Japón, sí que me acuerdo de haber visto la noticia, pero sí que cada vez hay más hoteles donde tú puedes hacerte el check-in en un kiosco, Sí. por ejemplo, o te lo has hecho en el móvil directamente. Tú Sí. mismo te escaneas con el móvil el DNI, ya se cargan los datos en el hotel y si tienen tecnología para que puedas obtener la llave del móvil, no tienes por qué pasar por recepción y legalmente ya se puede hacer así. Entonces, no tanto el robot físico, que haya podido ser en recepción, sino que el cómo te facilita la vida el poder hacer eso. ¿No? Comentaba alguien el otro día, dice, es que era un viaje donde check-in online para el aeropuerto, me facturo la maleta yo, pido un Uber, todo por teléfono, llego al hotel y media hora de cola. Hombre, pues, a ver, Sí. ¿no? ¿Qué desajuste de tecnología ahí, ¿no? Sí, Yo sí. creo que van un poco por ahí más el tema de cómo aplicar el software para que facilite la vida tanto al trabajador, por un lado, que se centre en el factor humano que tú decías, ¿no? En ese Exacto, trato, en la persona. exacto. Al fin y al cabo, en una recepción, ¿no? Yo siempre tiro al turismo. ¿Qué valor aporta que un recepcionista coja un DNI con la mano y con la otra esté tecleando todos los datos en el sistema? Ninguno. Entonces, Ninguno. por 7 minutos, por 300 personas a la semana o al día, pues si hay un software que ya te lo puede hacer, pues yo creo que Sí. bienvenido sea, ¿no? Está Y ese claro. tiempo, esa persona puede estar dedicándoselo al cliente, que es lo que debería haber hecho desde el principio, claro, pero no podía porque tenía que estar haciendo cosas que Exacto. quizá no correspondían. Pues es un debate muy largo, pero no te voy a robar más tiempo. Una última pregunta para ti. ¿Qué consejo le darías ahora, en retrospectiva, a la Isabel que hacía Derecho? Uy, ¿qué consejo le daría? Porque lo de recursos humanos lo descubriste, Derecho, en cuarto. Entonces, Que lo descubrí en cuarto de ¿fue un buen Derecho. descubrimiento? O a lo mejor hubiera dicho, Sí, no te metas por ahí. ¿Qué otra cosa? sí, sin lugar a dudas. O sea, yo cuanto más tiempo paso dentro del mundo del talento de los recursos humanos, más contenta estoy de la elección que hice. Y ojo, que a mí me gusta mucho el mundo del derecho. Nunca he ejercido la abogacía. Ya en la carrera ya tuve claro que no iba a ser abogada. O sea, fue una de esas cosas que terminé y dije, vale, ya sé lo que no quiero ser, pero no tenía muy claro si al final me iba a encaminar, pues también piensa que en aquella época la gente de derecho no lo teníamos nada fácil, entrar en recursos humanos. A recursos humanos entraban los psicólogos, pero los de derecho no solíamos entrar. Empezamos a entrar cuando se empezaron a complicar las relaciones laborales y entonces muchas empresas descubrieron que nuestros conocimientos jurídicos, oye, pues venían bastante bien, pues porque sabíamos manejar pues, el tema de las relaciones con los sindicatos, el tema de las contrataciones, es decir, en el momento en el que toda la parte de normativa se empieza a complicar, así como las relaciones laborales, es cuando de repente dicen, bueno, pues igual los de derecho aquí podéis aportar algo interesante. Y esa fue un poco, digamos, la ventanita que yo encontré para entrar en un departamento de recursos humanos que al principio, pues prácticamente sin tener casi conocimientos y luego pues me fui formando. Pero para mí siempre el foco estaba en las personas. Y es algo en lo que cada vez tengo más claro y apuesto más. Y al final hay que poner a la persona en el centro porque son las que realmente pueden hacer que tu negocio, me da igual el que sea, pueda funcionar mejor o pueda funcionar. Por mucha automatización, por mucha inteligencia artificial, por mucha robotización que le quieras poner, al final, hoy por hoy, el componente humano, siempre y cuando que estemos hablando de tareas que evidentemente requieran una cierta aportación de valor, es crucial, es fundamental. O sea, para mí la gran diferencia precisamente no está en la máquina como tal, está en la persona que crea, que desarrolla la máquina, la persona que en un momento dado, bueno, pues como decías tú,
pues decide que hay determinadas tareas que no tienen ningún tipo de aportación de valor, que no tienen un impacto en la experiencia del cliente, por ejemplo, y que evidentemente hay otras cosas que sí tienen un impacto en la experiencia del cliente, y es ahí donde hay que trabajar en estos momentos. Me da igual, cambia cliente por candidato o por trabajador. Estamos hablando de lo mismo, porque para mí son todo dos caras de la misma moneda. Para mí un cliente y un trabajador prácticamente es casi lo mismo. Es el cliente interno y el cliente externo, ¿no? Que es una Exacto, forma de dominarlo. exacto. Y si el cliente Exacto. interno está satisfecho, podrá satisfacer al cliente externo, ¿no? Efectivamente. De hecho, muchas veces yo, por ejemplo, cuando esto lo trabajo en formaciones, pues con temas de experiencia del empleado, lo suelo representar de esa manera. Es decir, al final lo que tú haces trabajando a nivel interno, eso provoca el que esa persona cuando, por ejemplo, en un call center, en un departamento de soporte, de atención al cliente, en una recepción, en una tienda de ropa, me da igual donde sea, eso al final va a tener un impacto en ese cliente. Desde luego. Pues vamos a dejar con ese mensaje ahí, ¿no? El factor humano y lo que representa el valor que aporta el humano interno y externamente. Isabel, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Nada. Es un placer siempre conversar contigo. A ti, Pablo, encantadísima porque me hayas traído a tu podcast. Un placer. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tienes todos los episodios, tanto en YouTube como en plataformas de audio y en teduca.es. Muchas gracias y hasta la próxima.